Buenas noches, estimada profesora. Venimos en representación de los integrantes Mauricio Barrera, quien habla, y mi compañero Fernando Marchand, los cuales nos propusimos idear el análisis de una viga simplemente apoyada, la cual para este caso y para esta investigación va a ser relacionada a una pasarela peatonal. Bien. Nuestra profesora Fabiola Palacios Trujillo es la asignatura de cálculo diferencial, ¿cierto? Y nuestra carrera es de construcción civil. Bueno, para ir indagando un poco más en la investigación, vamos a hablar un poco de la definición del proyecto. Bien. Y es que este proyecto va a consistir en realizar el estudio y la interpretación matemática del comportamiento de una viga, ¿bien? Representando obviamente una pasarela peatonal, como lo decíamos en la primera diapo, y todo esto a través del uso de funciones, cálculo de momento y lo más importante, que fue la solicitud que se nos exigió para este proyecto, la cuarta evaluación, que es el uso también de derivadas. Bueno, en el desarrollo de este informe también se van a utilizar herramientas como calculadora científica, por supuesto los notebooks, las laptops, cámaras de video, internet, etc. Buenas noches, profesora. Soy Fernando Marchán, de la carrera de Construcción Civil. Como le estábamos comentando anteriormente a mi compañero, nosotros nos dedicamos al tema de la investigación de las cargas de una viga, que en este caso es una pasarela peatonal. Nosotros, para hacer esta investigación, tuvimos que tomar algunas nociones matemáticas y problemáticas que fueron saliendo durante el transcurso de la investigación. Entonces, nuestro tema de investigación y nociones matemáticas son las siguientes, que uno es analizar cómo las derivadas permiten interpretar el comportamiento estructural de una viga sometida a una carga establecida, cómo se relaciona la carga aplicada con la fuerza cortante y el momento flector, y dónde se encuentran los puntos críticos para el diseño estructural. Se torna necesario eh, analizar, ¿cierto?, esta parte de esta investigación, y tiene que ver con los objetivos y las preguntas. Bien, como equipo con Fernando definimos 3 objetivos que son clave, son vitales, y 3 cuestionamientos que con el pasar de la investigación también se nos fueron ahí ocurriendo y aclarando para darle sentidos lógicos, ¿cierto?, al todo el desarrollo de esta presentación. Bueno, estos objetivos primero parten por interpretar el comportamiento de la viga estructural a calcular, definir el límite máximo de carga soportable de la viga estructural y representar la carga distribuida como una función matemática en el intervalo de la viga. Y las preguntas son las siguientes. Entonces, ¿qué función matemática va a ser la que describe mejor una carga distribuida sobre una viga? ¿Cómo influye la variación de la carga en la posición del momento máximo? Necesitaremos el uso de derivadas para dar con la ecuación de esfuerzo-corte necesaria para el cálculo estructural de una viga simplemente apoyada. Los temas iniciales involucrados para nosotros con Fernando va a ser directamente el análisis para la aplicación de una derivada en cálculo de una viga estructural. Bien, derechamente ese es nuestro tema inicial involucrado. Bueno, damos paso ahora a la bitácora de nuestro proyecto, y es que es importante representar a través de este
de esta tabla, digámoslo así, el cómo fue evolucionando nuestra investigación. Bien, y que parte con obviamente una reunión de equipo de trabajo, los cuales éramos 4 personas en un principio y tuvimos 2 desertores de la investigación, quedamos solamente Fernando y yo. Bien, el producto o el resultado que obtendremos de esa reunión, que fue el 21 de junio del 2025, ¿cierto? Es ver la definición y el nombre del proyecto. O sea, en un debate general entregamos una lluvia de ideas, ¿cierto? Fuimos aportando cada uno su granito de arena, ¿cierto? Para poder dar con la definición y el nombre del proyecto. Utilizamos notebook, teléfonos, cuadernos para poder ir plasmando todo lo que se habló ese día en equipo. Bueno, el día 5 de julio nos juntamos para dar inicio a la investigación, ¿cierto? Seguimos con el tema de la lluvia de ideas, nos costó bastante el tema de la decisión final, debido a situaciones que se las vamos a ir entregando a lo largo de esta investigación. Bien, también utilizamos notebook, teléfonos, cuadernos. Va a ser así para las 2 siguientes reuniones que obtuvimos, ya que el día 7 de julio con Fernando nos acercamos con el profesor Juan Miguel Fernández, perdón, para poder indagar y ya empezar de lleno con el tema de los cálculos matemáticos y en qué minuto podríamos utilizar derivadas para poder calcular la máxima deflexión o la máxima deformación de nuestra viga. Bien, y por último, el día 8 de julio nos juntamos con un ingeniero civil en obras civiles, Rodrigo Villena. Él actualmente es director de obra para una constructora llamada Bain y es titulado de la Universidad de Santiago de Chile. Bien, esta persona nos entregó y determinamos que para el cálculo requerido es necesario el proceso de integrales. Bien, pero así como también pudimos utilizar derivadas para dar con los cálculos finales que vienen a continuación en esta presentación. Bueno, continuando con y complementando con lo que estaba diciendo mi compañero Mauricio, para poder llegar a todo este análisis de la viga, nos incorporamos herramientas tecnológicas que nos ayudaron, uno, para el diseño, obtener los largos y comprobar los resultados, que en este caso la herramienta tecnológica que utilizamos para comprobar los resultados fue Matchcad. Así como también utilizamos GeoGebra para ver el límite máximo que tiene la viga al esfuerzo que está sometido mediante el uso de la derivada. Y utilizamos el programa de Autodesk, AutoCAD, para realizar el dibujo y simulación de la viga que estamos analizando. También nuestro medio de investigación principalmente fue ir a hacerle las consultas al profesor Juan Manuel Fernández, quien en un inicio con la entrevista con el profesor nos tuvimos varios cuestionamientos, en donde en sí se podría utilizar la derivada para hacer el cálculo de la deformación. Pero con el profesor intentamos realizar el problema del cálculo de flexión de la viga en un principio, pero no logramos llegar con derivadas al resultado final, sino que para llegar al resultado final se tiene que realizar integrales. Entonces, como nosotros estamos investigando solamente cuál es el uso de la derivada en la viga, logramos determinar y se llega a la conclusión en conjunto con el profesor de que la derivada nos sirve en un cálculo de viga
pero solamente para realizar el cálculo de un esfuerzo cortante, que es a lo que nosotros nos enfocamos mayoritariamente en este trabajo de investigación. Ahora, luego de realizar esta investigación con el profesor Juan Manuel, acudimos a otra persona también que nos complementa con la información y nos ayuda a realizar los cálculos para la utilización de las derivadas, los cuales va a detallar mi compañero Francisco. Continuamos ahora detallando, como explicaba anteriormente Fernando, lo que fue esta entrevista con Rodrigo Villena, ingeniero civil de los H. Bueno, en una entrevista muy útil y con ya la experiencia de la entrevista anterior, el equipo de trabajo logra entrevista con director de obra de constructora Bain para continuar con el proyecto propuesto. Se logra descifrar lo siguiente. A través de la obtención de la ecuación de momento, que viene siendo QL medios por X menos QX cuadrado partido por 2 es igual a 0, y a través de la gráfica obtenida y resultados en el programa GeoGebra, se logran apreciar los esfuerzos internos de la viga, y a través de los comandos tangente, pendiente y derivada post ingresada a la función, obtenemos la pendiente de la recta tangente, finalmente en la derivada, la cual entregará el esfuerzo de corte de la viga. Se logra interpretar una viga simplemente apoyada, la cual se graficará en las siguientes páginas, representando una pasarela peatonal con cotas y dimensiones reales para la representación final de este proyecto. La derivada de la ecuación de momento anteriormente expuesta representa la ecuación de esfuerzo de corte de la viga, ¿bien? La cual está representada de la siguiente forma. F es igual a QL medios menos Q por X igual 0. Como mencionaba mi compañero en la entrevista con Rodrigo, nosotros llegamos hasta este siguiente cuerpo que viene siendo la representación de la viga en un largo X. Ahora nosotros, para poder calcular la viga, tiene que estar en equilibrio, y eso significa realizar un momento en la viga, que con la simple representación de la viga no es posible, sino que uno tiene que realizar el diagrama de cuerpo libre, en donde se ven aplicadas las cargas o esfuerzos que va a estar aplicado. Entonces nuestra ecuación de momento se ocupa para evaluar la flexión de la viga, que vendría siendo QL partido en 2 menos QX al cuadrado dividido en 2 igual 0. Eso significa que todas las cargas tienen que estar igualadas a 0. En la ecuación de esfuerzo de corte va a ser nuestra primera derivada de la ecuación de momento y se ocupa para evaluar la resistencia al corte de una viga. Ya, el primer paso para nosotros aplicar la derivada se necesita conocer la carga que se le aplicará y las dimensiones de la viga a trabajar. En este caso nuestra viga es una viga simple que está simplemente apoyada, como se puede ver en el dibujo realizado en AutoCAD, que tiene un largo de 4 metros por un ancho de 1,2 metros y un espesor de 0,2 metros. Ya, y entonces, ya con nosotros eso nos vamos directamente a lo que son las normativas chilenas, que es lo que a nosotros nos avala el cálculo o nos explica cómo se debe realizar, en donde el segundo paso es determinar la carga que nos regimos por lo que dicta la normativa con respecto a cargas combinadas, que esa es la normativa chilena 3171, en donde nos dice que 1,6 por D más 1,6 por L es igual a Q. L viene siendo la sobrecarga y D el peso propio. Además, tenemos el siguiente paso, que se tiene que determinar la sobrecarga admisible según la normativa chilena, que es la 1537, que nos indica en la tabla 4 de la norma que la carga de uso de una pasarela son 4 kilopascales o igual a 407 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Pasando al paso número 4,
es el momento de calcular el peso propio para luego calcular la sobrecarga de uso admisible de nuestra viga o pasarela. Bien, ahí se puede apreciar la ecuación inmediatamente al lado derecho. Paso 5, se calcula la carga combinada. Bien, necesario también para poder dar con nuestra Q, que es el elemento faltante, y así lograr derivar, ¿cierto? Nuestra ecuación de corte. Entonces vamos al paso 6, que utilizando la derivada de la ecuación de momento, obtenemos la ecuación de esfuerzo de corte y su resultado es la resistencia máxima al esfuerzo de corte. También al lado derecho la ecuación de corte con su resultado. Posterior a eso, pasamos a una herramienta tecnológica que es este software que explicaba Fernando al principio, que es el MATCAD. Bien, es un programa que nos enseñó Rodrigo Villena a utilizarlo y sirve para comprobar que los cálculos que hicimos por medio de la ecuación de momento y luego derivando a la ecuación de corte, ¿cierto? Esfuerzo-corte, estaban correctas. Ya finalizando y pasando los resultados y conclusiones, con Fernando determinamos que tras aplicar el principio del cálculo al estudio estructural de una viga simplemente apoyada, con carga distribuida uniforme, obtuvimos como resultado que el uso de la derivada sirve solo para obtener el resultado máximo de esfuerzo cortante, así como también el valor máximo del momento se encuentra en el centro de la viga, que de igual forma es donde mayor carga recibe la viga. El estudio del comportamiento de una viga mediante el uso de derivadas permitió describir matemáticamente la distribución de cargas y deformaciones. Comprendimos la relación entre carga y respuesta estructural, estimando la deformación estructural bajo condiciones reales con dimensiones, materialidad y aplicando la normativa legal vigente en Chile. Bueno, después de la conclusión que dio mi compañero recién, nosotros obtuvimos nuestra información de diferentes fuentes, principalmente de la entrevista con el profesor y con Rodrigo Villena. Además, también investigamos sobre los esfuerzos cortantes en la página SleetShare, donde comparten personas sus estudios realizados, también la normativa chilena, la tuvimos que investigar. Y para finalizar con la presentación, y igual disculpando por el sobretiempo que hemos generado, aquí se encuentra nuestra evaluación y coevaluación. Entonces, los resultados ya son por diferentes etapas que cada uno realizó, por la comunicación que se tuvo, el aporte. Básicamente fue por eso, esas son nuestras evaluación y coevaluación. Esta es la mía, donde dice Fernando Marcán, la autoevaluación, y donde sale Mauricio Barrera es la evaluación a mi compañero. Disculpe por ese corte que hubo. Y esta es la autoevaluación de mi compañero y mi evaluación. Ahora, para finalizar, nos queremos despedir de usted, profesora, y esperando que sea de un buen agrado la presentación que realizamos. Sí, agradecer, profesora, agradecer todo lo que nos entregó durante todo el semestre y nada, pues estamos muy conformes y satisfechos con todo lo aprendido. Hasta la próxima.